llamamos este viaje, el viaje de la heroína, ¿no? que hemos adaptado la versión del viaje del héroe a esta, ¿no? a esta parte femenina, desde el viaje de la heroína, para integrar pues, muchas partes, ¿no? de esta feminidad que tenemos como olvidada, ¿no? Y bueno, estamos acompañando un grupo de mujeres, bueno, y siguiendo un poco con la similitud también del viaje de la heroína, hemos ligado, ¿no? esta rueda astrológica, ¿no? que también está muy ligada con sus casas, ¿no? a la metáfora del viaje personal que tenemos, ¿no? Es algo que hemos ido descubriendo como magas, de decir, ostras, es que está todo relacionado, ¿no? que cada uno lo ha explicado de una manera en su lenguaje. Entonces, bueno, hemos estado pues, a través de las diosas griegas acompañándonos también, integrando como cada fase, cada arquetipo. Y ahora estamos llegando como al final de este viaje en el que vamos a integrar a Afrodita, Venus, ¿no? que es bueno, esta parte venusina, que yo recuerdo mucho cuando estudié uno de tus cursos que decías, Venus es lo menos integrado que tenemos, ¿no? en este planeta, ¿no? De no integrar nuestro cuerpo, no integrar el placer. Y entonces vamos a ir a este final que nos queda este mes que viene, ¿no? Para integrar un poquito todo esto. Y bueno, pues para acabar un poco este viaje final que vamos a hacer con ellas, nos gustaría pues contar contigo un poco más con esta aportación desde tu visión y experiencia, ¿no? A ver qué nos puedes aportar, ¿no? en algunas cosas. Y hemos hecho una recolecta de preguntas de todas ellas y te las queremos compartir, a ver qué te parecen a ti y qué nos puedes aportar, ¿vale? Desde tu visión. Y la primera que tenemos es una pregunta que nos han puesto, que es ¿qué indicativos tenemos en nuestra carta que nos indican los mayores bloqueos en nuestro propio viaje personal? Así te la dejamos así en general. ¿Qué opinas tú? Podríamos estar hablando una hora Solo de solamente de esto. esa pregunta. Vale. Así O como sea, lo más destacado que tú veas. es que lo primero que te quería decir yo, entendiendo hoy en día o como, o sea, sintiendo un poco lo que la vida nos está pidiendo, el viaje de la heroína o el viaje del héroe, independiente del género de la persona, es un proceso que hoy en día pide una integración muy fuerte de la energía masculina y la energía femenina. Si una integración sana de lo masculino y de lo femenino, no se va a llegar a ningún lado en este viaje, o no se va a avanzar en este viaje. Porque la energía masculina, ¿puedo hablar en términos astrológicos Sí, sí, sí. o lo voy regulando? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Me La consta que energía todas tienen masculina, que saber ya conceptos básicos porque los hemos ido estudiando. ya, para saber yo en qué lenguaje hablaba. Sobre todo la energía masculina asociada al Sol y Marte, claramente son fundamentales para hacer un viaje de una heroína, de un héroe, o sea, porque es el salir a la vida, es el avanzar, es el conectar con mi propia luz, con mi esencia, con mi ser, y tener el valor y el coraje para moverme a ir hacia por lo que yo quiero, a enfrentar las pruebas, los desafíos, lo que me encuentre en el camino, en ese avanzar. Después podemos ir, hagámoslo con la introducción, después vamos profundizando en cada uno de esos. Eso es clave. Ahí podemos ver bloqueo, esa energía yang, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin energía femenina, esto está destinado al fracaso. Está destinado al fracaso porque o esa acción que voy a tener, ese camino que voy a dirigir, va a estar dirigido desde el miedo, desde la inseguridad, desde el control y desde el ego, o porque directamente no me voy a atrever a moverme y no me voy a atrever a avanzar. ¿Y qué hablo yo con energía femenina? Hablo la capacidad, lo puedo hablar en términos de un montón de arquetipos diferentes, pero habla de la capacidad del no hacer, del que en el avanzar hay que parar y hay que conectar, y hay que sentir, y hay que escucharse.
para ir sintonizándose. ¿Ya? Si yo tengo el voy, pero créeme, yo soy el número uno que he vivido ese desequilibrio en mi vida. ¿Ya? Si voy, pero no paro, no escucho, no siento, estoy avanzando sin energía femenina, porque tengo miedo a parar y conectarme. Y vamos a un arquetipo desde lo femenino, entremos primero en lo femenino y si quieres como lo masculino, que probablemente ustedes me han escuchado hablar un montón, pero es importante hablar la importancia que tiene la luna. ¿En qué sentido? Que el viaje de la heroína y el viaje del héroe implica dejar el lugar seguro. Implica arquetípicamente dejar el lugar seguro, dejar la casa, el pueblo, la familia, el hogar. Y es como ese lugar seguro está puesto en algo externo o en una persona externa. Y el proceso de maduración y el proceso de integración de lo femenino es como ese refugio yo lo voy construyendo dentro de mí. Para que en la medida que voy avanzando, llevo una casa móvil conmigo que me acompaña para poder parar y conectarme y enraizarme y sentir seguridad en todos los lugares en los que esté. Sin esa capacidad que hay que desarrollarla, y hay que seguir desarrollándola, y hay que seguir desarrollándola, y va a haber que seguir desarrollándola constantemente, pero sin que haya esa disposición al menos de poder conectar conmigo, conectar con la incomodidad, conectar con el miedo, conectar con la angustia, esto de parar y conectar es imposible. Yo creo que claramente está más claro hoy en día por la alineación astrológica y por las pruebas que este proceso de integración de lo masculino y lo femenino está muy fuerte. Eso lo quería decir como una intro, ¿ya? Ahora, ¿qué puede bloquear? Vámonos a distintos arquetipos entonces para mirarlo. Generalmente el viaje de la heroína o el viaje del héroe siempre ha sido asociado a un arquetipo solar, ¿ya? Partamos de la base de que ustedes, por su género, cargan un peso, ¿me entienden? O tienen que romper, o han tenido que romper en las últimas generaciones una estructura donde lo solar estaba prohibido para lo femenino. Ustedes, de cierta forma, versus nosotros, los hombres, que nosotros teníamos la libertad, entre comillas, para vivir el sol, de que alguien que lo vivieran es otra cosa, ¿me entienden? Pero de partida hay un comienzo con ventaja culturalmente, o al menos en la carga ancestral de los linajes familiares, donde lo solar estaba prohibido para las mujeres. No sé si ustedes lo han escuchado, quizás me han escuchado una vez decirlo en algún video, en una clase, pero los libros de astrología del siglo XX, o sea, de 1950, el sol para una mujer era el tipo de hombre con que se casaba. Porque el arquetipo del sol, que representa quién soy yo, la vida que quiero vivir, la identidad que me mueve, o sea, ni hablemos que hasta hace, no sé, 40 años estaba absolutamente prohibido. Las mujeres no podían hacer lo que querían. No podían vivir su sol, no podían vivir su identidad. Entonces, hay un patrón cultural y ancestral y de linaje que es sumamente importante tener en cuenta de reconciliación con los ancestros. Y también mi punto de vista es diferenciar también qué es lo que yo quiero hacer versus qué quizás lo que mis ancestras quieren que yo haga y se exprese a través mío, y aprender a diferenciar cierta cosa. Bueno, bisabuela, eso tú lo querías, te quiero, te respeto, puedo expresarlo, pero yo en este minuto quiero hacer esto. O sea, hay que hacer quizás un trabajo lindo de constelación para ir diferenciando y para permitir que ese sol de las mujeres del clan puedan expresarse. ¿Ya? Dejando eso de lado. Todos, da lo mismo el género que tengamos, podemos tener heridas asociadas a nuestro sol. Y las heridas principales asociadas con el sol tiene que ver con el padre. Porque arquetípicamente todavía no ha cambiado tanto la cultura para que transformemos esto. Si bien ha cambiado mucho y esos arquetipos rígidos no están tan presentes,
La madre sigue siendo un arquetipo predominantemente lunar. Es la figura que da nutrición, seguridad y protección. O sea, la niña y los niños siguen actuando diferente con mamá que con papá. Es cosa de ver cuando los niños salen, las niñas salen de la casa con papá o con otras personas y llegan y se ponen dentro de la mamá, entran en el campo lunar y se convierten en lunares, niños lunares, niñas lunares, que buscan protección, refugio, contención. Arquetípicamente, si nos salimos de la figura mamá-papá, el viaje del héroe tiene que ver con aprender a moverme de un comportamiento lunar a un comportamiento solar. Tiene que ver con lo que dije antes yo de mi refugio, pero también tiene que ver con pararme para entender qué tan fácil o tan difícil me es este proceso de individualización solar. Es importante ver cómo fue la dinámica en el vínculo entre mi madre y mi padre y cómo fue la dinámica mía con mi madre y mía con mi padre. Porque la luna, a nivel materno, tiene un lado oscuro. Si les gusta este tema, léanse los luminares del screen, donde habla de todas las fases, todos los arquetipos lunares, desde la madre máxima Virgen María a la madre que se come a su hijo, ¿me entienden? O sea, la luna representa un arquetipo en todo su espectro, ¿ya? Entonces, si mi vínculo con mi mamá era una mamá muy controladora, muy dominante, muy posesiva, muy fuerte, porque lo materno hoy en día tiene una fuerte resistencia a individualizar a su hijo. Que el arquetipo materno que vamos arrastrando es una figura que cuida, pero quiere que sus hijos se queden acá y que sean lo que ella quiere que sean, ¿me entienden? O sea, eso atenta directamente contra la energía solar. Entonces, ese vínculo muy fuerte, esa presión, ese peso psicológico que tiene mi mamá, fallarle a mi mamá, o estar enojado con mi mamá, o estar haciendo eso, hace que yo me quede pegado en la fase lunar. ¿Se entiende bien lo que voy bien por la línea que voy desarrollando? ¿O ya? Perfecto. Por el otro lado, el padre o la figura solar, da lo mismo, porque hoy en día las familias funcionan de forma muy diferente, pero la figura solar es la figura que potencia que la niña, el niño, se descubra a sí mismo más allá, fuera del entorno de seguridad. Que descubra quién es y qué vida quiere vivir, más allá de la sensación de sentirme protegido, contenido, cuidado. Y algo que típicamente el ideal utópico, porque es un ideal utópico, porque no existe, ¿ya? Arquetípicamente el ideal utópico es que esta figura agarra a la niña al niño y le muestra al mundo. Y en ese salir al mundo, el sol protege. El sol es una figura de protección que hace que la niña y el niño en estos primeros pasos allá afuera se sienta cuidado, pero desde lo solar, desde lo yang. No cuidado desde lo yin, sino visto. Es básicamente es la misma sensación que produce. Es muy diferente si estamos caminando por un bosque de día que de noche. Si caminamos de noche, nos da miedo, no vemos. Si cuidamos de día, vemos y nos sentimos más protegidos. No es que alguien esté tomándonos la mano, como el arquetipo lunar, sino que hay una presencia de protección. Este paso se va a ver reflejado en la carta natal. Se va a ver reflejado el vínculo madre, la estructura se ve reflejado, el vínculo con la figura paterna o solar se ve reflejado, y el vínculo madre-padre también se ve reflejado. Ya claramente, si en una carta natal vemos que hay tensión entre la luna y el sol, lo que vemos es que este paso cuesta, porque el mensaje de mamá es muy opuesto al mensaje de papá. Ir con papá implica herir a mamá, o ir a mamá implica perder a papá, o hay un enojo entre ellos. O sea, hay muchos factores psicológicos que es importante tener en consideración. Además, el sol en la carta natal, en este movimiento de salir al mundo, nos está mostrando si esa figura o esas figuras que me potenciaron a salir al mundo me permitieron ser yo, quien soy cuando salgo al mundo. Si reconocieron quién era yo
o si no lo reconocían. Arquetípicamente comenzamos con desventaja. ¿Por qué comenzamos con desventaja? Porque más allá de lo que salga en la carta natal, culturalmente, la gente no permite que los niños vivan el sol. ¿Por qué? Porque los adultos no viven el sol, o no vivían el sol. Muy poca gente se conectaba con su cualidad solar, realmente, y la expresaba. ¿A qué me refiero? Que muy poca gente realmente está haciendo y está viviendo la vida que quiere hacer. Muy poca gente tiene la capacidad de sostener el miedo a exponerse y mostrarse como se es. Y aquí nuevamente volvemos a unir el arquetipo masculino con el arquetipo femenino, porque sostener el sol implica sostener la vulnerabilidad de mostrarme, la vulnerabilidad de ser rechazada, la vulnerabilidad de ser juzgada. O sea, esa energía femenina nuevamente es la que tiene que no resistir, no luchar, contener, dar la base. Vuelvo a repetirlo, me importa un carajo el género da lo mismo el género que tenga la persona. Es la vivencia de lo femenino y lo masculino dentro de cada uno de nosotros lo que vamos a tener que hacer directamente. Este baile de estas partes nuestras. ¿Ya? Entonces, si nosotros de niños, bueno, claramente la carta natal va a estar muy marcado, ya sea por el signo del sol, la casa del sol, los aspectos del sol, la casa 5, todo eso me va a mostrar cómo fue la experiencia de ser, de mostrarme, de brillar. Sol o casa 5, con configuraciones complejas, como quironiana, saturnina, lo que nos van a decir es que, de cierta forma, está prohibido o está malo ser quien soy. Probablemente sensación de no ser vista, no ser visto, juzgada por ser quien soy yo, mucha exigencia o no ser tomado en cuenta. Son dos polaridades muy parecidas. O me exigen a más no poder o nadie me da atención, a nadie le importa. ¿Ya? Son dos efectos, nadie me ve, básicamente. Lo que la configuración quironiana saturnina suele generar acá es una necesidad de ser visto enorme, de ser vista enorme, pero tiene que ver con terminar construyendo un sentido de identidad y un yo que calza con lo que los demás quieren ver. Porque ser quien soy yo duele. Nuevamente volvemos a integrar lo femenino con lo masculino. Eso no va a cambiar, no va a dejar de doler. Yo tengo Quirón en la casa 5 y yo cada vez que me pongo a dar cuenta, cuando miro lo que yo hago en las redes, me da una vergüenza enorme y digo, no puede ser que me esté dedicando a esto, que dirá la gente de mí. O sea, yo te juro que, o sea, por eso le estoy tratando de decir, eso no para, ¿ya? Pero ahí está la energía femenina profundamente conectada que implica, conéctate con quien eres. ¿Estás haciendo lo que sientes que tienes que hacer? Si lo estás haciendo, está bien. Los yang no puede funcionar sin los yin, no es ecológico, ¿ya? Entonces, hay todo, y sobre todo si la estructura, por ejemplo, es muy saturnina, la identidad que se construye está absolutamente condicionada por la sociedad, por los comportamientos que la familia considera que son correctos, puede polarizarse en un comportamiento exitista, yo me convierto en un yo que se exige y que lo logra, o me convierto en un yo que fracasa porque no me atrevo, porque no creo en mí, porque tengo mucho miedo.
Todas esas definiciones del yo son definiciones que hay que ir rompiendo. Si el yo está con mucha energía uraniana, la persona podría llegar a confundirse que soy libre, hago lo que quiero, me muevo por lo que quiero. Pero si esa energía uraniana está desbordada, no es verdad del todo. Porque esa energía uraniana no está hablando, cuando está desbordada, estamos hablando de Urano en la casa 5, sobre todo con malos aspectos o aspectos complejos entre el Sol y Urano. Lo que nos está dando es decir que hay una compulsión de diferenciación. ¿Qué significa eso? Que yo creo que soy, pero en realidad no estoy siendo, estoy reaccionando a lo que hacen los demás. Eso no tiene nada que ver que no sea friki, raro, diferente, original, puras cosas que a una persona con no le puede gustar o que le puede doler, pero le puede gustar y está perfecto. Tiene intereses diferentes, especiales, etcétera, y está perfecto. Pero por otro lado, hay que tener claro que esas configuraciones complejas Urano hablan de que cuesta de repente conectar con el corazón. Cuesta sentir lo que yo realmente quiero. La diferenciación es más importante. Como yo he dicho un montón de veces, si tengo que elegir, voy a esperar a ver lo que los demás eligen. O voy a suponer que todo el mundo va a elegir eso, entonces yo voy a elegir lo contrario. Eso no tiene nada que ver con conectar con tu esencia. Eso es reaccionar. Para que tengámoslo claro. ¿Ya? Si está asociado a Plutón, la necesidad de ser reina, de ser rey, se come a la necesidad de expresarme y de ser quien soy yo. La necesidad de aplauso y reconocimiento se lo come. Igual que con Saturno y con Quirón, pero con Saturno y con Quirón, la necesidad de aplauso y reconocimiento puede generar vergüenza, inseguridad y que construye una máscara. Acá la compulsión es ser vista. Entonces, nuevamente, eclipsa los aspectos del Sol-Plutón, o sea, Plutón en general. Plutón eclipsa al Sol. Si tenemos un Sol-Plutón, se super eclipsa. Mi poder, mi necesidad de control, podríamos llamarlo mi dragón, domina al héroe. No el héroe que va y se enfrenta al dragón. Entonces, tenemos diferentes características con respecto a esto. Y aquí va a ser muy importante trabajar el vínculo con lo masculino, con lo paterno, y no solamente con lo paterno del lado del padre, sino con lo paterno, tiene que ver con diferentes cosas. A nivel de constelación, olvidémonos de papá o mamá, o sea, me refiero, hay que ver qué pasa en mi linaje con mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela, mi abuelo, mi abuela, con todos, con su sentido de identidad. Porque no es simplemente trabajamos el linaje del padre, sino que trabajamos toda la identidad del todo. Hay que trabajar quizás lo paterno dentro del linaje. Porque como todos han tenido madre, todos han tenido padre. ¿Qué pasa con lo paterno? Porque cualquier tipo de problema, ya sea por mucho resentimiento, enojo o abandono, con la configuración paterna, lo que pasa es que tenemos un problema en el lado derecho. Que nos cuesta avanzar, que nos cuesta tomar la vida, que nos cuesta ir para adelante, que nos cuesta creer que tenemos derecho. O sea, eso va a ser un factor muy importante de trabajar en ese viaje del héroe. Vamos hablando de más factores. Otro factor clave de trabajar en el viaje del héroe, de la heroína, es Marte. Estamos hablando de los Yang primero, es Marte. Sin Marte no avanzamos. Sin Marte solamente hay buenas intenciones, muchas buenas intenciones. Sin Marte no podemos ir, no damos un paso. No salimos de la cama, o al primer desafío que encontremos vamos a salir corriendo, ¿me entienden? Y un factor primordial para trabajar, asociado a lo ariano o lo marcial, va a tener que ver primero con el parto.
El trabajo del parto es fundamental porque habla del inicio, habla de mi disposición para actuar, moverme, lanzarme a la vida. Astrológicamente, ¿cuál es un muy buen momento para trabajar el tema del parto? O sea, si tenemos que buscar un momentos adecuadísimos para trabajar el momento de parto. Tránsito o progresiones que pasan por el ascendente. Incluso si son planetas rápidos, está Venus pasando por el ascendente, está Marte, todos los años pasa Venus por el ascendente, todos los años pasa el Sol por el ascendente, todos los meses pasa la Luna por el ascendente. O sea, ahí si quisiéramos buscar un momento muy idóneo, por ejemplo, voy a hacerme una terapia, quiero trabajar el tema. O sea, yo no soy mucho de andar mirando esto, pero me estoy poniendo en el rol de que yo no ando mirando cómo están los tránsitos para hacer terapia, ¿ya? Pero si yo quisiera decir, ok, voy a buscar un momento muy propicio para trabajar el tema del parto, me buscaría una terapia que calce a la hora en que la luna esté pasando por mi ascendente. Por ejemplo, si Alba tiene ascendente en Virgo, en el grado 22, voy a fijarme más o menos a qué día, cuándo la luna está ahí, y ahí técnicamente se abre se hace una, porque está la luna ahí, hay una apertura de emociones asociadas al tema del parto, de la infancia en el pasado, o sea, un muy buen momento para trabajarlo. Esto ya es otra rama de la astrología que vendría siendo cuándo es conveniente trabajar ciertas terapias y cuándo son los momentos más propicios para hacer movimiento energético, que funciona muy bien, ¿ya? Ahora tenemos tránsito, vuelvo a repetirlo, por el ascendente. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace como 5 años atrás, 6 años atrás, justo el día que hice con Manam, un profe mío, un taller de 2 días de reparación de parto, justo me di cuenta que era la segunda vez que estaba pasando Plutón por mi ascendente. Se puso retrógrado, se puso directo, justo ese día estaba pasando ahí. O sea, era como de las cosas calzan. También cuando es muy bueno podría ser trabajar el tema del parto cuando hay tránsitos a Marte. Marte también está muy asociado al tema del parto. O cuando hay tránsitos potentes al regente del ascendente. No sé si estamos buscando momentos energéticos muy propicios, pero uno lo puede hacer siempre también. O sea, olvídense, uno siempre lo puede trabajar. El tema del parto condiciona, vuelvo a repetir, el tema del parto y el ascendente. Antes de ir a Marte, hablemos un poco del ascendente. Porque el ascendente está directamente asociado, yo lo he dicho un montón de veces, con la puerta que se abre para que salga el... El ascendente rige la casa 1, tiene que ver con el salir. Marte tiene que ver con el salir. Son 2 factores de salida. ¿Ya? Si tengo temas complejos en cualquiera de los dos, puede ser una traba para salir. No es que tengo que tener resueltos los temas del ascendente ni de Marte, ni mucho menos, pero una cosa es que lo tenga resuelto y otra cosa es que tenga problemas y traumas gigantescos no resueltos, ¿me entienden? O sea, son 2 polos opuestos. Si yo rechazo profundamente conectar con el signo de mi ascendente, va a ser muy difícil que pueda salir. Va a ser muy difícil que pueda salir. Da lo mismo el signo del ascendente. Pero siempre signo del ascendente en Piscis, no tiene que ver con salir, sí tiene que ver con salir. Tiene que ver con salir el mundo piscianamente. Tiene que ver con entender que mi viaje de la heroína, no el viaje de la heroína arquetípico que todo el mundo se imagina, sino que es un viaje de una heroína que sale abierta a la vida, predispuesta a que la vida la vaya guiando, su alma la vaya guiando, que vaya fluyendo hacia donde siento que tengo que ir, más que yo decir yo soy la heroína que voy a ir a conquistar el montaña. Oye, pero tengo mucha energía Yang, tengo Sol en Leo y tengo ascendente en Piscis. Bueno, vamos a tener que integrar estas ganas de expresarme, de ser y actuar con este fluir. Sí, insisto, si no hay integración del ascendente, lo que se ve es que las cosas no funcionan en el actuar, en el salir. Por ejemplo, una traba a mi propia vida. Astrológicamente, también va a tener que ver con configuraciones de planetas complejos que pueden haber en la casa 1. Porque todos los planetas complejos que pueden haber en la casa 1
también hablan de la experiencia del parto y hablan de lo que yo viví en los primeros meses y años de vida en actuar. Si hay un quirón en la casa 1, por ejemplo, creo que la casa 1 es un factor sumamente importante a considerar para que vivir el camino de la heroína. ¿Por qué? Porque habla de una vivencia de mucho dolor en el andar en el individual, en el ser. Duele ser. Duele vivir. Duele moverme. Duele avanzar. Entonces no lo hago. Lo evito. Hay trauma ahí. Un Saturno en la casa 1. ¿Qué me está diciendo Saturno en la casa 1? Mucho sentirme juzgada, criticada, evaluada, sola, el andar, el nivel de exigencia es enorme, me da mucho miedo, me segurizo mucho en el actuar. O sea, son temas que tengo que considerar, porque mi actuar es una maestría. Si está Saturno aquí, mi actuar, yo vengo a tener una maestría del camino. Yo vengo a aprender a caminar el camino. Y aprender a caminar el camino implica aprender a trabajar los miedos, que implica hacer el camino. Y así, casa 1. Después nos vamos a Marte. Marte, claramente los aspectos que tenga Marte van a condicionar mi energía de esto. Van a condicionar esa experiencia. Puede ser que no quiera esto, que me duela esto, que sea muy sensible a esto, o sienta que no me puedo defender. O puede ser que esté muy enojada, muy enojada, muy enojada, y en vez de dirigir la energía donde la quiero dirigir, la estoy dirigiendo a todos lados porque estoy muy enojada. ¿Me entienden? O sea, Marte es un planeta clave, es la guerrera que tienen ustedes, que está diseñada para mover, en su nivel más alto, una expresión consciente, está diseñada para moverse en función de lo que el yo interno quiere. Es una manera de expresar mi energía creativa, una forma de movilizarla. Entonces tengo que preguntarme qué tanto reprimo lo que yo realmente quiero, qué tanto reprimo moverme por lo que yo realmente quiero. Y hay que hacer todo un proceso de limpieza de la rabia, el enojo. Bueno, estos días, estas 3 semanas, el video que subimos ahora, para mí el tema central, más allá de la tensión o la expresión del conflicto, para mí es una oportunidad maravillosa, porque lo que se estaba presentando estos días, hasta más o menos el 6 de junio, lo que se nos va a manifestar de forma caricaturesca es el desborde de la energía yang. La energía yang está como con cocaína en este minuto, ¿me entienden? O sea, está desbordada, excesiva. Y es una energía, y es muy interesante porque lo que está planteando la vida esta semana es una energía ya completamente desmedida y desbordada ante un tono taurino de karma orgánica. Entonces, se nos está mostrando muchas de las sombras de lo masculino. Se nos está mostrando cómo nos desconectamos del ritmo orgánico. Se nos está mostrando cómo nuestras ganas de ganar, nuestra pulsión por ganar, nuestras ganas de obtener lo que queremos, nos desconectan de lo que realmente queremos. Porque ganar no es lo que queremos, lo que queremos es otra cosa. Como nuestras ganas de imponer nuestra voluntad y poner el pie encima o controlar a otras personas, gana lo que realmente queremos. ¿Me entienden? O sea, se está manifestando mucho de los desbordes de la energía masculina de la cual nosotros somos herederas y herederos después de muchas generaciones. Entonces, lo que se está viendo, lo que vas a ver dentro de ti o lo que vas a ver dentro de los demás, son los excesos de lo masculino, que se desconecta de lo femenino, desde la rabia, la frustración, desde la ira, de la impaciencia, del conflicto, pero también lo que se podemos ver es la impotencia de lo masculino que no tiene la fuerza para actuar y moverse. Se van a ver fuertes miedos que tengo yo a enfrentar y salir al mundo y enfrentar los desafíos y cómo
no me hago responsable de esos miedos y termino culpando a otras personas, proyectándole a otras personas mis propios miedos, mi propia inseguridad. ¿Ya? Entonces, y eso es porque hay un camino más del medio, que puede ser mucho más taurino y neptuniano en estos días, de conexión para ir avanzando. Como cómo regulo esa avanzar. Entonces, Marte es un planeta fundamental. Ahora, claramente, si me salgo de esto masculino, si yo tengo una luna muy intensa, muy herida, muy fuerte, mi necesidad de seguridad emocional va a ser extremadamente potente. Y va a ser muy difícil que yo pueda, sin hacerme cargo de madurar mi luna, avanzar el camino de la heroína. Porque necesito demasiadas cosas familiares para sentirme segura. O sea, entrar en un camino desconocido me produce angustia. Estoy demasiado condicionada con el pasado, con patrones del pasado, con patrones pasados, con buscar cosas antiguas y conocidas que limitan completamente mi espontaneidad presente. Entonces, si yo no me hago cargo de esa luna, vuelvo a repetirlo, no voy a tener mucha espontaneidad para reaccionar emocionalmente a las cosas que me pasan en la vida. Porque la heroína tiene que tener herramientas. Si pasa algo en el camino y yo en vez de afrontar esta situación en el presente con las herramientas que tengo, lo que hago es reaccionar en base a los patrones pasados, no hay presente, hay pasado. Ahora, como para ir cerrando esta pregunta, el tema de Saturno, ¿qué tanto Saturno hay en la carta natal? Obviamente va a marcar un fuerte bloqueo a vivir la propia vida. Porque ya no se trata de lo que yo quiero ser y lo que yo quiero vivir, sino que se trata de lo que la armadura dice que puedo vivir y puedo hacer. O sea, la armadura pesa mucho. O sea, el fallarle a mi familia, el romper los mandatos, el ser quien soy yo, la rigidez es muy grande y la estructura saturnina es rígida tanto con lo masculino como con lo femenino. Lo saturnino es rígido con lo femenino, ya que me impide conectar con la vulnerabilidad y la fragilidad, y con mis emociones, y con mi intensidad, incluso con mi Lilith, con mi pasión, mi intensidad. No está prohibida, entonces se explota cuando no la logro canalizar. Lo saturnino muy fuerte también bloquea lo yang. No me puedo conectar con lo que realmente quiero ser, con lo que realmente quiero vivir. Está prohibido, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ni hablar que también con lo femenino bloquea a Venus, fundamentalmente. O sea, lo que necesito, lo que me gusta, lo que me da placer, la culpa, el auto boicot, cuando estoy disfrutando, el no merecer, etcétera, etcétera, son patrones fuertes, fuertes. Entonces, pasemos a otra pregunta porque les puedo seguir hablando de Mirko, les puedo hablar de Neptuno, de Plutón, les puedo hablar de 1000 factores astrológicos. Sí, sí, está No sé claro, si he Pablo. respondido la pregunta. Yo creo que, vamos, estamos todas ahí apuntando notas con todo lo que nos estabas compartiendo y me ha encantado sobre todo la parte de integrar el femenino y el masculino, porque básicamente empezamos el primer retiro integrando la luna, el segundo fue enfocado a Saturno y a Marte y ahora en este es el que vamos a integrar esta parte de, ¿no? más Venus, más Afrodita, ¿no? Y hay algo que me ha gustado mucho, que quiero volver a repetirlo, ¿no? Que es pasar del comportamiento lunar al solar, ¿no? Que ese es el proceso que hacemos, ¿no? Para integrar, ¿no? Todo lo que queremos mostrar, ¿no? Y estar seguros, ¿no? De alguna manera y sobre Eh, todo... eh, Sí, ¿no? Y sobre todo el que hayas compartido este dato, ¿no? De que tú, por ejemplo, tienes a Quirón en casa 5 y estás haciendo esto, ¿no? Que muchas veces comentamos, ¿no? Que la astrología nos empuja, pero que nosotros no tenemos la capacidad para decir, vale, me planto, ¿no? Siendo consciente, ¿no? Y que esto es lo que, de lo que se trata el viaje, ¿no? De decir, vale, me puedo dejar llevar o puedo marcar, ¿no? este camino desde mi poder, ¿no? O sea, que gracias por Totalmente. compartirlo, porque a veces nos olvida
que también, ¿no? Las personas a las que nos das referencia, pues no, tienen estos aspectos, ¿no? De alguna manera. O sea, todos tenemos los mismos miedos. Mira, Qué bonita está. esa es la carta que a mí, no sé si ustedes alguna vez en alguna clase me lo han visto, no sé Sí. si se los puedo, no sé si la alcanzan a ver bien. Es la polaridad femenina o masculina asociada a la luna y al sol. Y esta carta a mí me encanta porque nos permite entender mucho características de lo femenino, características de lo masculino. Fíjense, concentrémonos primero en el lado yin. Fíjense la diferencia de cómo tiene los pies ella que él. Él tiene los pies apoyados en el suelo. Fíjense la diferencia en la mirada. Él mira hacia adelante, ella mira hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ella mira hacia atrás, mira más hacia el pasado y se disocia, siente, se conecta, está sintiendo. ¿Ya? Claramente hay toda una figura de noche, las emociones, está el agua, está el sentir. Fragilidad, sensibilidad, todo eso nos sueño, todo eso nos evoca esta figura femenina. Y fíjense por el otro lado, como en la carta de Yang, se ve el sol arriba en el cielo, se ve un ave volando, se ven montañas que tienen que ver con alcanzar metas, objetivos, lo que quiero alcanzar en la vida. ¿Me entienden? Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a que estos dos hablen, que se conecten, que se escuchen. Si bien es pasar de la luna al sol, no es polarizar de la luna al sol, es que los dos hablen y se tomen de la mano. Porque, o si no, podemos polarizar y decir, ok, la luna, no, la luna sí, o sea, en ese caminar que estoy dando, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué miedos surgen? La niña interna, ¿qué necesita? ¿Cómo la sostengo? ¿Cómo la escucho? ¿Cómo le doy espacio a mis anhelos emocionales? Porque o si no, lo que hago, y esto tiene mucho que ver con la casa 4, casa 10. La casa 10 sí claramente tiene que ver mucho más con temas profesionales, pero igual, o sea, lo que hago yo en el mundo, o cómo me paro en el mundo, está absolutamente condicionado de la niña vulnerable que hay dentro de mí. Entonces, el yo consciente tiene que mirar a su mundo emocional, porque si no el mundo emocional va a dominar. Pero al mismo tiempo el mundo emocional tiene que sentirse visto, tiene que sentirse vista y reconocida y aceptada en su fragilidad emocional para que se calme y se contenga. Exactamente, sí, sí. En este proceso que hablabas al principio, Pablo, de que todo es como aprender y desaprender, ¿no? Y que esto no se acaba, ¿no? Esta rueda. Te ha pasado, me imagino, de caer 2, 3, 4 veces en la misma piedra, el mismo tema, ¿no? Que dices, estaba 100.000, resuelto. 100.000. Sí, nos preguntaban las chicas que cómo lo has gestionado para no autofustigarte, ¿no? Culpabilizarte. Esta pregunta supongo que viene por esta parte tan fuerte de Saturnina que tenemos la mayoría, de buscar la culpa y sentirnos mal, ¿no? ¿Cómo lo llevas o cómo lo has podido gestionar? Yo hoy en día lo estoy pudiendo gestionar entendiendo, o como me lo explico a mí, que esto no es mío. Esto no es mío. Estos patrones, estos comportamientos, toda esta estructura no es mía, no es mía. Es antigua, es de mi linaje, es de mi ancestro, fue traspasada, ¿ya? Y que mi responsabilidad está en aprender a descondicionarla y sostener el proceso de descondicionamiento. Pero entender al mismo tiempo que esto no es tan fácil. ¿En qué sentido? De que de la misma forma que yo siento que estamos en un punto de inflexión en la integración de lo femenino con lo masculino,
extremadamente necesario hoy en día. Y también estamos en un punto de inflexión donde tenemos que empezar a descubrir y aceptar que estamos caminando por un camino nuevo, que lo que estamos tratando de hacer, nuestros ancestros no lo hicieron, que estamos en un periodo extremadamente creativo, que también tiene que ver bastante con la energía acuariana, con Urano y Saturno como su regente, de decir, ok, ¿cómo se hace para funcionar menos condicionado por el patrón familiar, siendo que el patrón familiar es el patrón de seguridad y sobrevivencia? O sea, tengo que contradecir toda la programación genética que tengo dentro de mí que me dice que esto es lo seguro. O sea, si entiendo eso, entiendo que quizá en vez de tanto autoflagelarme y exigirme, me debería estar felicitando por tener el coraje y el valor para estar haciendo esto. Y al mismo tiempo entendiendo que es difícil y que estamos todos aprendiendo a hacerlo. No existe un curso que te diga, resuelve los temas de tu linaje en 5 pasos. Y va muy asociado al arquetipo nuevamente lunar y al arquetipo solar. O sea, no, el sacarme la armadura, el sacarme la programación, que me hace volver a repetir, genera sensaciones de... No, hay todo un amplio espectro de emociones que genera. Por un lado, genera la sensación de abandono y de falta de arraigo y de soledad enorme. Porque nosotros de niños teníamos, o sea, como dice Caruti, o sea, la necesidad de tribu es demasiado grande. O sea, es romper el mandato familiar, de cierta forma, en un nivel nuestro, una parte de nuestro lo ve como abandonar la tribu, me quedo sola, solo. 2, cada vez que siento miedo o terror, se me activa la programación. Puede ser una mierda, pero se me activa la programación. Y eso calma en un nivel. Por lo tanto, significa que lo que yo tengo que aprender a hacer es contener el pánico, el terror y el miedo para que surja una creatividad que reacciona de una forma diferente a ese movimiento. Después está el factor de culpa y de no merecimiento, de esta libertad o esta felicidad o esta forma de reaccionar diferente a la que tienen mis ancestros, que me siento extremadamente culpable de contradecir esto y quizás vivir la vida de una forma más feliz o más diferente a como la vivieron mis ancestros. Después está el miedo de expresar quién soy yo y ser juzgada, rechazada, aceptada en ese proceso individual. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender es que el objetivo en esta era no es desprogramarme. Tengo que sacarme esa meta. El objetivo en esta era es aprender a desprogramarme. Porque si no, el nivel de exigencia que voy a tener cada vez que se me vuelva a activar, voy a decir, fracasé, no lo volví a hacer. Estamos aprendiendo a hacerlo. Porque estamos haciendo cosas que no, insisto, que no se han hecho y que están contradiciendo una historial genético muy potente dentro de nosotros. Y ahí es donde se buscan herramientas, y ahí es donde, de cierta forma, vamos a tener que entrar en puntos de incomodidad. O sea, la terapia cómoda, la terapia te va a llevar a puntos de incomodidad. Por eso este tema de la astrología, de la espiritualidad, la moda de la espiritualidad, donde vamos a hacer, es que por ejemplo acá en México está muy de moda, vamos a hacer una toma de cacao, nos sacamos la foto y todo aquí, todo acá, todo allá, todo místico, mágico, lindo. O sea, no funciona en nada en el proceso de fondo que se está viendo ahora, porque evita completamente el dolor.
¿Me entiendes? Eso. Tampoco quiero decir que no sea necesario. Es hermoso tener ceremonias de cacao y hacer kirtan y cantar y bailar, pero todo tiene que estar en equilibrio. ¿Me entienden? Si es solo eso, hay un desequilibrio. Al mismo tiempo, si estoy todo el tiempo en terapias de drama, también hay un desequilibrio. Sí, sí, tal cual, Pablo. Nosotras siempre, Laia y yo, siempre somos como las malas, ¿no? Del viaje, que las empujamos y siempre decimos, es que sí, disfrutamos, pero antes hay que rascar, hay que tocar fondo, hay que no pasarlo mal, ¿no? Pero no huir, ¿no? Esta parte de Saturno como que la enfocamos mejor, ¿no? Vamos a responsabilizarnos, ¿no? Del camino nuestro, ¿no? Luego ya, si acaso lo vamos disfrutando entre medias, ¿no? Pero Totalmente. genial que compartamos la misma experiencia y esto de ¿no? aprender a desprogramarnos. Esta me ha gustado, ¿no? Para no estar constantemente con el, ostras, he vuelto a caer, qué he hecho mal y qué cosa me, ¿no? qué me falta ahora, ¿no? Es un aprendizaje continuo, ¿no? Es aprendices eternas, ¿no? Nos denominamos en este camino. Sí. Muy bien, Pablo. Y en este camino ¿no? de evolución tuyo, nosotras que estamos guiadas por las diosas griegas en este camino, ¿no? Que hemos elegido, el año que viene no sé, pero en este pues hemos cogido sus mitos que nos ayudan mucho a conocernos. ¿Hay algún mito o arquetipo astrológico o incluso ¿no? de la historia que te haya ayudado a ti a hacer algún clic así en tu proceso que nos puedas compartir? Más que un mito griego, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el mito de Prometeo. Es un mito que me, que me resuena y me complica, porque para mí los mitos hablan de lo que está en el inconsciente colectivo. Y para mí los mitos se tienen que ir evolucionando y transformando. ¿Ya? Personalmente, a mí el mito de Prometeo, de las consecuencias de la energía uraniana, me parecen nefastas. Y como super acuario, digo, no puede ser que esto sea tan así, ¿entiendes? O sea, no puede ser que cada vez que se activa la energía uraniana, estás castigado y abres la caja de Pandora. O sea, no, me parece muy complejo. Pero no tengo un mito así puntual bueno, un mito también que me toca muy fuertemente es el mito de Quirón y toda la cosmovisión asociada al arquetipo de Quirón. ¿Ya? Desde el mito Quirón propiamente tal, pero también la correlación que hay entre el mito de Quirón con la expulsión de Adán y Eva al paraíso. O sea, entender la sensación de separación como sería primordial que está y que nos condiciona, para mí fue súper sanador. Fue muy potente y muy sanador. Genial, Pablo. Sí, sí, los mitos nos ayudan a, ¿no? a entender cosas que a lo mejor ¿no? pues explicadas no nos llegaría y esa parte inconsciente nos ayuda a integrarlo en nuestro propio viaje. No, no conocía la de Prometeo, pero lo vamos a estudiar. Sí, Em, Prometeo, el mito de Prometeo es así. A ver, corto. O sea, existen los titanes y existen los dioses olímpicos, pero básicamente estamos hablando de los abuelos y los hijos. O sea, ¿me entiendes? Son generaciones, son todos hijos. Y es interesante porque en la guerra entre los titanes y los dioses del Olimpo, la era de los titanes estaba gobernada por Crono, Saturno, una época dorada, entre comillas. Y cuando ya Zeus se revela con Neptuno, con Hades, ¿ya? Hay conflicto en los bandos. O sea, ustedes, ¿por qué, por ejemplo, Afrodita es una diosa? Afrodita es una titán. De hecho, Afrodita es una pretitán. No, es una titán en realidad. Hécate es una titán. Prometeo es un titán. ¿Por qué? Los conocemos nosotros porque fueron titanes que se cambiaron de bando.
Venus estaba en el bando de los titanes y estaba en el bando de los dioses, y Afrodita se pasó al bando de acá, Prometeo se pasó al bando de acá, Hécate se pasó al bando de acá, y hubo algunos otros titanes. Por eso hoy en día son dioses que todavía tienen mucha relevancia y no fueron mandados al monte Tártaro dentro de la mitología. Entonces, Prometeo es muy, porque también habla de la correlación Júpiter con Urano. ¿En qué sentido? Zeus y Prometeo, alianza total. Vamos a luchar contra Crono y contra los titanes, Prometeo. O sea, Júpiter y Urano, astrológicamente, se pueden aliar extremadamente bien, sobre todo si hay un ideal en común. O sea, un fanatismo lleva a un fanatismo jupiteriano, potencia un fanatismo uraniano. Hay que destruir con los que piensan diferente, revolución. Pero lo interesante es que Urano tampoco, porque después que pasa esto, Urano, o sea, Zeus y Prometeo no se llevan bien. Porque la energía uraniana de revolución sigue estando. Entonces a Prometeo no le gusta lo que Zeus hace después de hacer la revolución. Sí. Prometeo después se quiere revolucionar al propio Zeus. Y ahí Zeus le dice, no has de robar el fuego de la sabiduría y bajárselo al hombre. Y ahí parte todo el mito, básicamente. Pero es muy interesante todo eso. Hay un libro que está en España, de hecho es el único lugar que está en España, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro de astrología y mito griego. Este fue escrito en los años 80 o en los años 90 por un grupo de mujeres astrólogas y tarotistas de Madrid, si no me equivoco. Es una joya. Yo lo tengo en algún lugar, en alguna caja en Chile, como yo ya como 5 años fuera de mi país, pero lo tengo en alguna caja. Es una joya, es chiquitito, donde van correlacionando los mitos de las diosas y de los dioses griegos con todos los temas astrológicos. Así que búsquenlo porque yo lo compré en España hace como 5 años. Es muy bueno. Ella era de una comunidad ellas se definían brujas, tarotistas y astrólogas en los años 80 y 90. Pues tomamos nota de esta recomendación, Pablo. Pues Pablo, estamos llegando al final, teníamos una horita contigo y no queremos alargarlo y cumplir con esto. La última pregunta era básicamente cómo podíamos aprovechar, ¿no? estos movimientos que llegan ahora para integrar el próximo retiro, pero creo que nos has contestado ya bastante, pero si quieres añadir alguna cosita breve para todas, ¿no? Que quedemos así como más Mira, en awareness, ¿no? de lo que viene. es que yo creo que lo importante, insisto, como se está expresando tan fuertemente esto de desequilibrio de lo masculino. O sea, espérame 2 segundos, les voy a mostrar algo. ¿Me habilitas para compartir pantalla? Vamos. Mira. Esta es la carta de este periodo. Vemos esta T cuadrada enorme de tensión. Pero lo que estamos viendo, y esto habla del desequilibrio del masculino, Plutón, Marte, Júpiter, quiero ser libre, me quiero mover, quiero romper las estructuras, quiero lograr lo que mi ego quiere, quiero ganar, quiero tener abundancia. O sea, el yo está desbordado. El yo está así con esteroides. Pero hay algo que está siendo clave. Nos están diciendo Tauro, 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 Tauro. Júpiter, conjunción en el nodo norte, conjunción Mercurio en Tauro. Tauro te está diciendo. ¿Qué significa eso? Es conecta con lo orgánico. Conecta con el ritmo. Mira el desequilibrio entre tu ritmo y el ritmo de la vida. Y aprende a conectar con lo orgánico. Y al mismo tiempo, nos están viendo esta oposición está siendo resuelta por Neptuno y está siendo resuelta por el Sol. ¿A qué me refiero que está siendo resuelta? Porque el Sol se está llevando bien con este extremo y con ese extremo. Y Neptuno se está llevando bien con ese extremo y con este otro extremo. Y aparte Neptuno y el Sol están en sextil. ¿Qué significa?
el Sol Neptuno es clave. ¿Qué significa eso? Me conecto con Tauro y me conecto con mi presencia. Me conecto con la energía femenina. Neptuno te está dando lo femenino y el Sol te está dando lo masculino. Neptuno te está diciendo, disuélvete, siente, conecta con la vulnerabilidad. Entra en Tauro y Neptuno y no hagas. No hagas. Dale espacio de sostener lo que está ocurriendo. Ni actuando ni resistiéndote, sino ríndete, ríndete y siente. Al mismo tiempo, el Sol te dice que en ese instante surge el yo. ¿Qué es lo que tu yo quiere hacer conectado con tu alma? Si esa brújula, si ese proceso lo sostenemos, cada vez que nos damos cuenta que se nos dispara lo masculino, la acción comienza a ser desde otro punto. Se empieza a hacer una integración, se está viendo una integración justamente aquí de lo femenino con lo masculino. Lo que está pasando que puede ser muy complicado, lo que la vida está diciendo, como ustedes no saben integrar lo femenino y lo masculino, yo los voy a ayudar, la realidad los voy a ayudar a que lo integren en este proceso que está ocurriendo ahora. Que puede ser incómodo, puede ser de tensión, puede ser explosivo, pero es lo que está pasando, pero está ocurriendo. Y yo no sé si ustedes lo han sentido, pero a pesar de la tensión, si uno hace estos movimientos, la energía se ordena y se regula. Se regula, porque nos están dando toda la ayuda para aprender a hacerlo. Así es. O sea, que la clave es integrar a Tauro, tierra, nuestro cuerpo, ¿no? Y como has anotado antes, aprender a sentir, ¿no? A estar en nuestro cuerpo sin huir, ¿no? de esas emociones. En eso Sí, nos vamos a fijar. y no perder la calma. Y no perder la calma ante la impaciencia, la frustración. No, Tauro, todo bien, todo bien. Todo fluyendo tal como tiene que estar. ¿Por qué sabemos que está todo fluyendo tal como tiene que estar? Porque está el nodo norte con conjunción Júpiter en Tauro. Todo fluyendo al ritmo tiene que fluir. O sea, lo que se nos va a mostrar es nuestra desconexión con el ritmo orgánico. Bien, bien. Y ahora un añadido que voy a hacer yo ahora, ¿me permites? Entonces, este ritmo que hemos estado sintiendo estos últimos meses acelerado, que iba ¿no? al 2 por X, ¿no? ¿Esto es algo que nos ha enseñado a ir al ritmo o a simplemente a ver que la vida nos va sola? Es que yo siento que todo lo que ha pasado en los últimos 2 meses, desde el equinoccio de primavera, ha sido un trabajo de lo masculino. Le están dando con todo a lo masculino. O sea, es que y tiene que ver con los eclipses, y tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con que comienza una luna nueva, el equinoccio calza con una luna nueva en Aries, maravillosa, en el grado 0, y 30 días después hay un eclipse en Aries en el grado 29. O sea, es como todo eso que ¡pah! Pero que te están tratando de decir que no, es que hay que transformar la forma de actuar e iniciar. Desde dónde actúo, desde dónde inicio, que también es súper importante en el viaje de la heroína. Desde dónde me estoy parando a actuar. Desde el miedo, desde la escasez, desde el control, desde la soledad. Desde dónde estoy planteando el inicio de la acción. Porque lo que no nos damos cuenta es que siempre que comenzamos algo desde algún tipo de miedo potente que nos está movilizando, eso se va reflejado en lo que vas a cosechar al final del camino. En cambio, este reconectar con el propósito por lo que yo quiero hacer, por lo que me quiere movilizar, a pesar del miedo, puedo conectar con algo más esencial que me permite, es como yo lo siento que fue como una partida falsa. ¿A qué me refiero que fue una partida falsa? Te dijeron, ya, comienza, va, pero date cuenta que por lo que comenzaste no es lo que tú realmente quieres hacer, sino desde el miedo. Para que tengas el valor de dirigir hacia tú donde realmente quieres ir, porque sientes que tienes que hacerlo aunque estés cagado de miedo. Porque esa es la energía yang sana.
de que tener la capacidad de ir a actuar en ese. Pero ahí está la femenina, que sin la contención no puedo sostener ese miedo. Sí, sí. Y el eclipse lunar en Escorpio nos obligó a soltar cosas de deseo que nos estaban impidiendo estar presentes. O sea, hay una lógica dentro del proceso. Maravillosa pregunta con la que cerraremos esta, ¿no? Que la que has dicho, ¿no? ¿Desde dónde estamos iniciando, ¿no? ¿Desde dónde y cómo, ¿no? Cómo nos sentimos, ¿no? En el inicio. Creo que nos puede ayudar mucho a entender el proceso, ¿no? de nuestra vida, de nuestro día a día y poder, ¿no? Iniciar cosas. Me consta que muchas de las mujeres del grupo están iniciando cosas, están intentando crear proyectos y están ¿no? Queriendo reajustar la vida, entonces creo que les va a ayudar mucho a entender, ¿no? Este cambio de energía, ¿no? de alguna manera, y esta pregunta realmente es muy poderosa, ¿no? ¿Desde dónde lo estamos haciendo? Y esta energía de Tauro tan activa, este Júpiter en Tauro conjunción con el nodo norte, lo que nos está tratando de decir es que te des cuenta, cuando te conectas con el presente, con el aquí y en el ahora, que tienes toda la abundancia que necesitas, que está aquí y ahora. Es un antídoto para la escasez y la sensación de que estoy sola, que aquí, que acá, que allá. Entonces, esa conexión presente también todo el tiempo, Tauro, 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 es conectar con que aquí ya está todo. Entonces ya no estoy, por eso te digo, es fuerte lo que nos están, por eso está tan tenso, porque es muy fuerte lo que estamos haciendo, nos están descondicionando enormemente. Muy bien, muy bien. Pues gracias, Pablo. No queremos robarte más tiempo, pero me ha parecido, y creo que todas seguro que lo sentirán, una clase, vamos, magistral, porque además nos has podido aportar ¿no? cosas muy interesantes y ir a profundizar en muchos temas, ya que ellas ya tenían esa parte de conocimiento, entonces ya pueden entrar dentro. Y realmente es una oportunidad que nos ofrezcas ¿no? esta sabiduría. Comentaba una de las chicas, es que sabes de todo. Y sí, realmente de todo no, pero sabes mucho, entonces siempre nos aportas esa visión, ¿no? Desde esa parte de Acuario, de abrir un poco la mente, que la necesitamos. Así que de mi parte agradecerte sobre todo esta aportación y esta dedicación y esta oportunidad a todas nosotras. Y bueno, desearte lo mejor y seguir, ¿no? en esta visión nuestra de abrir el camino, ¿no? El camino que estamos trazando y nada más. Muchísimas gracias, Pablo, de parte de todas. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias también a Monse por haberme invitado. Sí. Muchísimas gracias, Pablo. Seguimos escuchando. A mí me ha encantado, me ha encantado. De hecho, tenía que hacer, o sea, voy a dar una charla en Barcelona, que es una charla TED cortita de 18 minutos y estaba súper enredado, y ahora con lo que hablé, ya como que dije, ya, esta es la charla. O sea, gracias a ustedes porque me ordenaron lo que tenía que hablar. Que es la de julio, ¿no? Es la de julio, ¿no, Pablo? Que nosotras sí, no, que en parte 18 de nosotras no minutos. estamos, porque nos vamos de viaje a Avalon, a Stone Age, Ay, qué lindo. mujeres, Sí, y no estamos. pero Entonces no vamos a poder estar porque sabía que coincidía ese día y lo hablamos y fue como, no podemos cambiar el viaje. Pero bueno, gracias a ti por tu tiempo también y por ser siempre como eres. Es decir, gracias. Gracias. Gracias, Chicas, un Pablo. besito. Cuídense.